Hola, buenas noches a todos. Bienvenidos a este ciclo que hemos llamado Elecciones 2023, que estamos haciendo directamente por Mercedes ya para todos ustedes, acercando las ofertas que la ciudad nos da, en efecto, obviamente, a lo político y a lo electoral. Y en esta oportunidad vamos a estar conversando con quien representa en la ciudad de Mercedes al Partido Política Obrera, Línea Unidad Obrera, quien lleva a nivel nacional el representante Marcelo Ramal, y a nivel provincial a Pablo Busch, y en la ciudad de Mercedes lo tenemos el placer de tener esta noche a Walter Altavista. Bienvenido, Walter, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Nahuel? Qué placer, qué gustazo, ¿eh? El gusto es mío. Y sorprendido también con esto que han armado junto con Carlos, ¿no? Y la idea era también un poco llegar a la gente, tratando de hacer de nexo, en serio, entre todos ellos, porque veíamos que también faltaba un poco la forma de conectarse con la ciudad. Y esto es un puente hacia eso. Y obviamente el laburo, la producción que tiene acá Carlos y toda la gente de Mercedes ya que labura en esto, la verdad que es importante, es interesante y nos acerca y los acerca a ustedes. Este es el motivo de esta reunión. Los acerca a ustedes, a la gente, un poco más, para poder conversar un poco, pregunta tipo ciudadano, para meternos un poco en lo que van haciendo, compartiendo también con nosotros eso. Vienen recorriendo la ciudad, escuchando a los vecinos, un poco en esta oportunidad, ¿no? En esta carrera de elección. Sí, por supuesto, sí, sí. Es más, somos el resultado, es decir, nuestra intervención política en esta elección es el resultado de una larga relación, ¿no? Una vieja relación que venimos teniendo con los vecinos hace mucho tiempo. Mira, no hay lucha en Mercedes, no hay reclamo reivindicativo en Mercedes que no nos haya tenido relacionados. Y te digo que de toda esa experiencia, el 85% o el 90% nos ha tenido desenvolviendo el reclamo desde el inicio de la necesidad. Sí. Esto nos ha llevado a una acción de dirigir el reclamo, ¿no? Es decir, no solo acompañar un reclamo de otros. Sí. Han sido muy pocas las veces que hemos adherido a una lucha de otros, sino que la mayoría de las veces nos ha encontrado a nosotros como organizadores de ese reclamo. Y por eso digo con mucho orgullo, por un lado, y con gran convicción, nosotros somos el resultado de esa relación con los vecinos que tiene que ver con el reclamo en 30 años, ¿no? Claro, en estos recorridos que estamos contando, que se casan por la calle, los encuentros que tienen con los vecinos, sí, y lo que van hablando más allá de divulgar la palabra, de la ideología que profesan, ¿no? Que llevan adelante. Que en un orden, esto a medida que uno va recibiendo los reclamos, empieza a aparecer naturalmente un orden natural de prioridades en la ciudad, sí, en la ciudad con respecto a lo que reclama, sí, la gente. En el caso del Partido Política Obrera, ¿cuál es la lectura que para la ciudad de Mercedes amerita en esta ocasión? De decir, bueno, prioritariamente, ¿cuál sería el caso, lo principal de la ciudad que ven como un problema a solucionar o como algo sobre lo que elaborar fuertemente? Mira, no te digo apatía, sí, pero el silencio que uno advierte en la inmensa mayoría de la población con respecto a preferencias electorales, sí, tiene que ver con un distanciamiento del vecino de Mercedes, de las familias trabajadoras principalmente de Mercedes, con respecto a lo que se está planteando desde el punto de vista de la elección, del calendario electoral. ¿Y por qué cree que se da eso? Porque hay un contexto general dominante, y es que los sueldos no alcanzan. Sí. Los precios son inalcanzables. ¿No? Es decir, hay una escalada de los precios todo el tiempo y hay una incapacidad de compra, hay una pérdida de poder adquisitivo que está aplastando a las familias trabajadoras. Entonces ese tema es tema número uno, sí, y por eso nosotros tenemos una gran coincidencia con otra gran cantidad de luchadores y luchadoras y gente que va entendiendo la política desde el punto de vista de las necesidades de la familia, sí, y hemos constituido listas a nivel provincial, a nivel nacional, porque coincidimos en que hay que cambiar de raíz esta ecuación, esta relación
relación entre los sueldos y los precios y que pasa por un programa diferente, porque lo que hemos advertido es que no lo puede resolver el sistema capitalista para nosotros, ¿no? Es decir, lo que se está viendo son los límites insalvables en cuanto a la capacidad de poder acercar sueldo con precio. Ya no pueden hacer eso, necesitaron el acuerdo de la burocracia sindical para poder armar un plan que se base en pisar los salarios para provocar una diferencia de precio de manera tal que no haya capacidad de ahorro. Lo que han eliminado la capacidad de ahorro, se consume todo lo que ingresa en la familia y por supuesto el Estado retiene todo el porcentaje impositivo del consumo. Esto ocurre en Mercedes y ocurre en toda la ciudad de la Argentina. Entonces ese es el punto número uno. Por eso yo quiero responder con precisión, ¿no es cierto?, a esto que vos me formulabas. Es decir, ¿cuál es el problema principal que nosotros notamos? Ese es el problema principal. Por lo que ahora te voy a decir lo que yo entiendo para ver si es correcto la lectura de lo que estás contando. Vos dijiste que lo que entienden como una gran dificultad es la apatía, que tampoco era la palabra exacta, sino que el silencio de la sociedad con respecto a la política y la distancia que se generó en ello. Y dijiste que es en base a la incapacidad económica, simplificando lo que estabas diciendo, que genera la economía, ¿no? Viene agarrado de la economía. Todo esto que vos estás diciendo yo lo veo reflejado, esto de la apatía y el silencio, en la poca concurrencia de la gente a votar en esta elección, que hemos visto que, como en otras oportunidades no ha pasado, en lugares 50% de personas a votar, 60%. Y cuando antes tocábamos un 80, un 82, 85, 87% de nuestras oportunidades. Te confieso que no sabía esos registros. La cantidad de gente que está haciendo votar es muchísimo menos. Entonces sí te digo que veo un reflejo. El único resultado que sé, parecido a esto que asombró, lo vi en el zapping, era lo de Córdoba, ¿no? Claro. Es el único que sé. Pero de la misma... Asombró mucho lo de Córdoba porque el impacto a nivel nacional de esa provincia con respecto a la cantidad de votantes que tiene es importante con respecto a Argentina. En cambio, en las demás provincias impactó, pero no, como no impactaba tanto en el resultado final, a la parte nacional, tal vez no se divulgó tanto. Pero sí se ve un reflejo de lo que estás diciendo con el silencio y la distancia de la gente. La pregunta mía es, ¿vos entendés que la política obrera supo capitalizar esa distancia? Porque también uno ve el reflejo, la cantidad de gente que no fue a votar, pero tampoco vemos el crecimiento en esas provincias, por ejemplo, del partido de política obrera. Claro. Bueno, la capitalización en términos de la política habitual no está dentro de lo que nosotros consideramos, ¿no? Porque justamente nosotros lo que hacemos es un llamado ante esto al pueblo a organizarse para recuperar sus conquistas, para no perder lo poco que tiene y al mismo tiempo para entender que tiene que protagonizar un cambio de raíz, que lo tiene que hacer el pueblo entero guiado por la clase obrera, y en ese punto nosotros constituimos listas justamente para intervenir en el debate político que sucede en el periodo electoral, porque eso es, en el periodo electoral se produce una gran deliberación política y en esa deliberación política nosotros queremos intervenir para proponer un programa de salida, pero que requiere de la organización de las familias trabajadoras que detrás de ese programa, o sosteniendo ese programa, ¿no? Haciendo cuerpo. Bajo alguna metodología en particular, porque has destacado que entendés que el capitalismo no pudo resolverlo porque lo que ha dado como resultado, a tu entender, dijiste que era la no capacidad de ahorro. En esta circunstancia. Es decir, este plan... El problema que le toca hoy resolver a la política es el que estamos viviendo y lo tenemos de plano. Y la lectura que yo hago de lo que me decís es que el capitalismo no pudo resolver esa situación. No, claro, no puede resolver las necesidades de la sociedad, de todas las personas que viven, y mucho menos de la clase que hizo nacer. Porque no hay que perder de vista el sistema capitalista hizo nacer a un nuevo sector social, una nueva clase social, que es la clase obrera. No hay capitalismo si no es por la clase obrera que produce, ¿no es cierto?, que genera el plusvalor que
provoca, ¿no es cierto?, la diferencia del Totalmente. capitalismo. Es una cadena y y fíjate todos son que, eslabones en la misma. claro, ¿sí? claro. Entonces nosotros desde hace mucho tiempo, desde Carlos Marx en adelante, que impugna, ¿no es cierto?, esta vía de solución de los problemas sociales, nosotros venimos advirtiendo que no resuelve los problemas de la Y sociedad. esta imposibilidad que estás diciendo, que el capitalismo, al no poder resolverlo, da como resultado una no capacidad de ahorro. Y después lo plasmas diciendo que altos... Ojo, eso Sí. en estos últimos meses. Siempre estamos hablando sobre la elección 2023 y sobre lo que se ve reflejado ahora. Claro, ¿sí? claro. Históricamente Estoy hablando entiendo- del plan de Massa, ¿no? Claro. El plan de Massa, ¿cuál es el plan de Massa? Es decir, ¿Cuál es el plan de Massa? ¿cuál es el plan de Massa? El plan de Massa es esto, es impedir toda capacidad de ahorro que tengan las familias trabajadoras y algunos otros sectores sociales que lo pudieran tener, que se consuma totalmente todo lo que se ingresa en las familias Sí. y de ese consumo total, bueno, retener el porcentaje que ellos tienen ya establecido por impuestos, ¿no? O sea que Massa solucionaría supuestamente, pero vos estás diciendo que podría solucionar o intenta solucionar el problema por medio de los impuestos a los obreros. Los impuestos al consumo, los Sí. impuestos al consumo, que es... Sí, cuando hablo del obrero, al consumidor final, no me refiero Claro, específicamente claro. al laburante, al que la Por gana. empezar tenés el 21% sobre todo los productos del IVA, Sí. y después tenés todo lo demás impuestos, el de las naftas y tantas cosas, bueno, toda la energía que tiene. ¿Ustedes estarían de acuerdo nuestro consumo. en la idea de retirar impuestos, de descomprimir a la sociedad? Nosotros tenemos una idea mucho más ambiciosa, que ¿Cuál es sería? cambiar toda la estructura económica y la estructura legal y la estructura, o sea, toda la estructura jurídica, la estructura Claro, económica, pero la estructura mañana te política. toca entrar a la municipalidad de Mercedes a conducir el destino de la ciudad de Mercedes. ¿Cómo se aplica eso? Porque vos decís, sí, yo entiendo que tiene que haber un cambio de estructura según lo que plantean. Pero cuando vos entras en una estructura que ya está formada. No, en lo chiquitito lo primero que tenemos que hacer es una gran convocatoria a una gran asamblea pública, Sí, un poquito más ambiciosa y con mayor poder resolutivo que las audiencias públicas, no es lo mismo. Ajá. Las audiencias públicas a veces se han convocado en los consejos deliberantes, pero no tienen ni poder de veto, ni han sido vinculantes. Claro. Es más, para el aumento de las tarifas, el gobierno convoca audiencias públicas, pero como no tiene poder vinculante, la gente resuelve que no, propone que no, y las tarifas aumentan igual. Entonces nosotros convocaríamos, es decir, el Consejo Deliberante, sí. convocaríamos a una gran audiencia pública, a una gran asamblea pública. Lo primero que tenemos que resolver en el plano local es la modificación de una vez por todas de la ordenanza de zonificación. Sí. Bueno, pero igual, antes de pasar a la zonificación. Vos me preguntás Sí. por los problemas de Mercedes y te tengo Sí. que hablar de los problemas chiquititos de Mercedes. Exacto, sí. La otra cuestión que tiene que ver tal vez con la macroeconomía, desde Mercedes no se va a resolver, y a nivel nacional, en caso de recibir el voto mayoritario, la primera tarea que vamos a realizar, lo ha dicho Marcelo Ramal varias veces, es la convocatoria a una asamblea constituyente, Sí. ¿no? O sea, Para modificar la ley principal, que es la Constitución. claro. ¿Y eso se entendés que lo podrían hacer de una manera escalonada o No, Sí, eso cambio va a haber que hacerlo. abrupto y rotundo. Sí, abrupto y rotundo, de manera escalonada es muy. Es decir, porque son 3, 4 cosas las que hay que cambiar, ¿no? En definitiva. Son muy pocas las cosas que hay que cambiar. O sea, ¿cómo terminás con las concesiones viales en las rutas que van amasando una fortuna con el cobro de peaje y que no se traduce en ninguna de los compromisos que han sellado con las leyes del sistema capitalista, con las reglas, con los convenios de concesión, las transferencias y con todo a favor? con respecto al peaje? Por ejemplo, Sí. o sea, ¿cómo lo hace? Si hoy declarás una expropiación gradual, vos decís, declaramos la expropiación, te van a hacer un juicio y van a reclamar la indemnización por los años que tiene todavía por delante de acuerdo al contrato de concesión. Yo, como te pregunto, Entonces, sí. en ese caso, Sí. tenés que bruscamente anular todo.
y tenés que modificar la ley que le garantiza el reclamo de la indemnización. Sí, entonces, si lo van a hacer escalonados y en caso de poder concretar esto, lo pregunto por eso mismo en realidad, porque claro, sería tan abrupto que no sé hasta qué punto podría ser plasmable, a eso me refiero. No, de un día para el otro, uno puede tomar la determinación legislativa. Sí. La determinación legislativa se aprueba por mayoría y se terminó. Se delibera todo el tiempo que sea necesario y se aprueba y ya está. Sí, eso es. Y después, bueno, cada tema, escúchame, cada tema tendrá sus tiempos. Que representás, la idea que representás casi siempre se refleja diciendo que el obrero es el que tiene que manejar Ay, por un gobierno de trabajadores es nuestra consigna, sí. En el caso de la Municipalidad de Mercedes, ¿quiénes serían los que gobernarían? ¿Los propios obreros? ¿Los propios municipales? Bueno, yo trabajo todos los días. Lo pregunto por eso, ¿no? Por entender si es la idea que el municipal haga ese mismo trabajo. Primera cuestión. Si plantean lo mismo para una empresa que privada y plantean la toma del manejo por medio del cooperativismo de los trabajadores, ¿cómo harían para llevar esto mismo que plantean en el nivel privado cuando tienen que ejercitarlo en la parte pública, ¿no? Sí, muy bien. Somos una lista de trabajadores, ¿no? Es decir, la encabezo yo, por una resolución de los compañeros, Julio Sena, un trabajador gastronómico, Norma Güera, trabajadora municipal. En la lista sí presentamos a la gente, extraemos de la Junta Provincial Electoral y vamos a compartir con todos ustedes. Bien. Del otro lado, como bien está contando Walter Altavista, es quien encabeza el cargo para intendente en la ciudad de Mercedes de política obrera. En primer lugar lo tenemos como precandidato a concejal en la ciudad de Mercedes, al señor Sena Julio. Si querés contarme algo de cada uno de ellos. Sí, mirá, Julio Sena. Conozco a Julio también y le mando un saludo también. Qué lindo, sí, él te aprecia mucho. Él te aprecia mucho. Julio Sena viene de una experiencia fantástica que es una lucha que desnuda la contradicción y este límite insalvable del sistema capitalista que decimos nosotros. En el sentido de que él viene de una lucha por la fuente de trabajo que era la fábrica Corinema, una fábrica de ladrillos huecos. Sí. ¿Cómo va a cerrar una fábrica de ladrillos huecos en la década del 90 con la gran crisis habitacional? ¿No? Es decir, era una contradicción tremenda. Y Julio Sena, como delegado gremial en el sindicato de ceramistas, junto con otra camada de muchachos, lucharon tenazmente en 1995, primero advirtiendo las posibilidades de quiebra de esa fábrica, y por la fuente de trabajo ellos se empezaron a pronunciar, hasta que en 1996 se produce definitivamente el abandono por parte de la patronal. Se fueron con el argumento de que los socios que eran hermanos se habían peleado. Sí, como ocurrió en Carabel, que tampoco nadie se hizo cargo. Y se fueron y los obreros quedaron ahí esperando, ni siquiera un telegrama de despido. Se tuvieron que dar por despedido. Bueno, Julio Sena viene de esa lucha, pero con el gran acierto de Julio Sena y esos muchachos. ¿Leíste Juan Miguel Chávez? En segundo lugar tenemos a Güero Norma. Sí. Ajá. Y junto con Chávez, Juan Miguel. Bueno, Juan Miguel también viene de esa lucha. Matute Chávez, Juan Miguel Chávez, viene de esa lucha. Ellos dos eran obreros de Corinema y tuvieron la enorme capacidad de comprender que no podía convocarse a la población para que acompañe el interés propio, sino que ellos advirtieron, a partir del problema propio, que acá había un problema general. Y entonces convocaron no en defensa de Corinema, sino en contra de la desocupación que se avecina. Sí. Y poniendo bien de relieve que se iba a incrementar la cantidad de desocupados, porque hasta esa lucha los desocupados éramos solo los despedidos ferroviarios. Claro. Yo vengo de la lucha ferroviaria. Claro. Yo estuve 13 años, con 12 años de responsable sindical de la Asociación de Señaleros Ferroviarios Argentinos. Era uno de los 4 sindicatos ferroviarios. Yo vengo de esa lucha. Es una lucha sindical que te acompaña en la trayectoria de tu vida. Sí, por supuesto. Además creamos una seccional Interior Buenos Aires, donde yo fui secretario. Sí. Y después yo fui elegido comisión directiva central. Yo fui elegido en el Ferrocarril San Martín, de Retiro hasta San Juan, para la comisión directiva. Nunca pudimos asumir
porque entre la fecha de la elección y el plazo de asunción se produjo el lockout, el cierre, la no circulación de trenes y el traspaso, en el caso del San Martín, a Pescarmona. Claro. Y entonces lo primero que se hizo fue cambiar la regla. Mirá, acá tenés un ejemplo inverso de la primera pregunta. Lo primero que hizo la empresa de Pescarmona, la Buenos Aires al Pacífico, que era con aquel viejo nombre, la BAP, lo primero que hizo fue eliminar de un día para el otro el reglamento interno técnico operativo del ferrocarril. Y dentro de la eliminación del reglamento interno técnico operativo, lo que se eliminaba era todo el andamiaje de disposiciones que tenían un modo de trabajar, un método bien regulado, y que era el que determinaba la cantidad de tareas que había que hacer y las categorías de los trabajadores que ocupaban cada tarea. Déjame que termine con esto, que es un minutito más. Dale. Entonces, la posición normal de las señales debía ser en posición horizontal, que al tren le indicaba peligro. Correcto, sí. Y tenía que haber alguien que tenía que bajarla. Ellos eliminaron este criterio y dijeron, la posición normal de la señal a partir de ahora es siempre baja. Y excepcionalmente, si hubiera un tren circulando, alguien se encargará de subirla. Y era el conductor del tren que venía detrás, ¿no? Claro. Es decir, o mejor dicho, el conductor que acababa de pasar tenía que subirla. Entonces, el conductor del otro. Es decir, modificaron eso y eliminaron 20.000 puestos de trabajo, 200.000 puestos de trabajo de un día para el otro. Claro. En total, ¿no? 98.000 puestos directos. Julio Sena, que terminaba con esto, cuando él interpreta esto, es decir, Julio Sena y Chávez, es decir, hasta ahí los desocupados eran empleados del Estado, de la reducción del Estado, del gobierno justicialista de Carlos Menem, el peronismo de Menem es el que hizo esto, acompañado por los gobernadores como Néstor Kirchner. Ellos tomaron estas banderas de la reducción del Estado y expulsaron a todos los trabajadores. ¿Cómo te sentís vos cuando me haces referencia al gobierno de Menem, a los partidos políticos? ¿Y cómo te sentís hoy, por ejemplo, cuando ves que la alianza del oficialismo lleva dentro de la misma un montón de gente que representaría supuestamente una ideología semejante a la que hoy presentás vos en la ciudad de Mercedes, que es la política obrera, el Partido Obrero, el Partido Comunista, y a excepciones alrededor, ¿no? Preexistentes. Sí, no, ahí nosotros vemos una gran hay un acercamiento, ¿no? Sí, no hay acercamiento. Nosotros no. Digo, entre esos espacios y el oficialismo. Bueno. Y esos espacios de alguna forma para el común de la gente, sin profundizar en los detalles que los separan, que tal vez yo digo detalles y tal vez son profundos, no son detalles simplemente. No, pero claro. En el concepto en sí, ideológico, es muy semejante. Y vos ves hoy eso en ejercicio. ¿Cómo eso impacta a vos que de una manera más puro dentro de lo que es la política obrera? Porque tenemos que impacta en el sentido de que tenemos que redoblar el esfuerzo para explicar ese gran engaño. Porque el es punto, un gran engaño. Es un gran engaño. Están utilizando los simbolismos y la ideología que por supuesto. El Partido Obrero, política obrera, para representar. Cegar Todo el tiempo tenemos que estar luchando contra ese engaño, porque en definitiva en el punto central que tiene que ver con la parte económica, ellos defienden el sistema capitalista, lo dijo Cristina, defendiendo la empresa privada, la empresa pública, el sistema capitalista, lo dice Máximo Kirchner, es decir, él dice hay que pagar la deuda externa, nosotros decimos no hay que pagar la deuda externa. Es decir, ¿cómo se financiaría Argentina sin pagar la deuda externa? ¿Y de qué manera podría hacerlo? Digo, pero no le pagan la deuda externa. Pero ¿y para qué quiere financiarse? Y si hay que hacer una nueva reconstrucción de la Argentina, debe necesitarse de dinero para ello, ¿no? No precisamente. No. Es un deseo fortuito de la cabeza de la gente de querer ir por los dólares, de querer cuidar una economía. Dinero, está explotando hoy. Dinero es lo que sobra. Ahora, el problema es el uso del dinero y el destino del dinero y la administración del dinero. La corruptela está apuntando ahí. Bueno, no. Aunque fuera sin corrupción, igual nosotros estaríamos objetando el hecho de que alguien administre un dinero y le dé un destino cuando un sueldo no cubre la canasta familiar. Si el sueldo no cubre la canasta familiar,
enseguidita vamos a objetar. Bueno, hablando de administración, nos metemos en la administración de Mercedes. Contame sobre los sueldos de los municipales, sobre los cooperativistas, la visión que tiene la política obrera sobre ellos, y que hablar en esta oportunidad al municipal. Perfecto, porque entonces me ayudás a no irme lejos de tu pregunta anterior, que estábamos viendo la lista. Vamos encauzando. Porque te terminaba con esto, lo de Julio Sena y Chávez. Ellos entienden, dejan en claro que aquellos desocupados, lo que advierten a la sociedad, a la población, es lo siguiente: los desocupados no son solamente los que resultan de la reducción del Estado, del justicialismo menemista, sino que habrá nuevos desocupados con el cierre de las fuentes de trabajo. Es decir, no es solamente que el empleado del Estado en la década del 90 quedó desocupado, sino que Sena y Chávez advierten que se iba a incrementar y que iba a ampliarse una gran ola de desocupados que iban a perder su fuente de trabajo, de la fuente de trabajo que no eran las del Estado. Claro. Ese es el gran salto político que hace que dos obreros delegados que están luchando por su fuente de trabajo le aporten a la ciudad de Mercedes un enfoque político diferente, y por eso están en política obrera. Es decir, ese es el carácter de la lista. Norma Agüero, que está en el segundo lugar y es la primera mujer que tiene. Bueno, Norma viene de la gran lucha de los trabajadores municipales, planteando como delegada municipal el aumento de sueldo para que nadie quede debajo de la canasta básica. Es decir, primero pronunciándose por la canasta familiar, un sueldo igual a la canasta familiar, pero los acuerdos, las firmas, el pisoteo del salario por parte de la burocracia sindical de municipales fue tan descarado que ha dejado los sueldos municipales con un básico irrisorio que muy por debajo de la canasta básica. Esto significa la línea de indigencia. Correcto, sí. Y sobre la línea de indigencia acordaron paulatinamente una mejora engañosa que se anunciaba, qué sé yo, Artaza y Palacio, los dirigentes del sindicato municipal, anunciando con bombos y platillos un aumento del 98% el 22 de septiembre sobre el básico miserable de febrero. O sea, era el 98% del básico de febrero. Pobre, la gente en municipales, todos creyeron que era un 98% del sueldo conformado, que tampoco era el sueldo, es decir, era el equivalente a un bono de los bancarios. Y sin embargo, y por si todo fuera poco, en 3 tramos. ¿Y cómo se le pagaría al municipal, entonces? En un municipio gobernado por nosotros, el presupuesto municipal se arma primero de acuerdo al sueldo de los trabajadores municipales, igual a la canasta familiar. Bueno, pero en esta oportunidad hemos visto, ¿cómo viste vos, por ejemplo, que el gobierno haya sacado de una parte del presupuesto, de 2 secretarías diferentes, dinero para poder pagarse los aguinaldos? Bueno, ahí hay algo que también, ahí hay una complicidad, en primer lugar. Primera cuestión, sí, no hay grieta. No hay grieta, ahí no hay grieta. Es decir, primera cuestión, que ya lo he dicho antes en algún momento. En Mercedes. Cuando decís complicidad, ¿estás hablando? Sí. Nombre, diga. Presupuesto. De todos los concejales. O sea que todos los concejales. Claro. Son... Primera cuestión. Acá en Mercedes. Cómplices. En Mercedes, en el 2015, ganó Cambiemos. Sí. Acá ganó Macri. Acá el presidente más votado, Macri. El cargo a la gobernación, la más votada fue María Eugenia Vidal. Y acá ganó el PRO. Y el intendente, el electorado del PRO, de Cambiemos, perdón por la UCR, el electorado de Cambiemos decidió que su mejor candidato es Ustarros. Y Ustarros sabe esto. Y él obra en consecuencia y gobierna y gestiona teniendo en cuenta esto de que él es, además de el hombre de la cámpora. ¿Me puedo repetir lo anterior, lo que dijiste recién? Ustarros gana con los votos de Cambiemos. Ustarros gana con los votos de Cambiemos, porque en el 2015 llega a la intendencia con los votos de Cambiemos.
no son los votos propios. Es decir, acá ganó María Eugenia Vidal el cargo a gobernación, ganó Macri el cargo a presidente y ganó Ustarro el cargo a intendente con un gran corte de boleta producido por el electorado de Cambiemos, que en lugar de votar a su propia candidato, ya no me acuerdo, votó a Ustarros. Es decir, Ustarro es el referente que el electorado de Cambiemos tiene en Mercedes para el cargo de intendente, lo sabe, obra en consecuencia, y no hay medida que no haya hecho Larreta que no se haya hecho acá en Mercedes. Hay algunos que se enojan con esto, incluso algunos colegas también, pero corralito para los restaurantes, si se hacen capitales, se hacen en Palermo, se hace todo lo que es Plaza Serrano, todo lo que es San Telmo, todo lo que en Mercedes también sucede. O sea, vos ves Bicisenda en Capital, sí. Bicisenda en Mercedes. ¿Ves un ejercicio de Larreta dentro de Mercedes hoy, dentro de lo que es Juntos por el Cambio? Sí, no hay nada diferente. No hay nada diferente, por lo menos, es decir, es más, bienvenido a Buenos Aires, ciudad de todo, el cartel en la autopista, bienvenido a Mercedes, ciudad de todo. Creo que lo han sacado ahora, desde que yo empecé a decir eso hace 2 meses, han sacado el cartel que dice Mercedes, ciudad de todos. Y no lo sienten, es solamente la imitación a Larreta. Porque cuando se invita a todo el mundo a la fiesta de cualquier cosa, sí, lo primero que se dice, Mercedes es lo mejor, Mercedes es lo más grande. Sí. ¿No? Sí, si vos invitaste a toda la gente de la zona, ¿cómo le vas a decir Mercedes es lo más grande? ¿Y por qué imitar a la antítesis de uno? No es la antítesis. No son la antítesis. No, porque si el electorado ve como que es el referente, es decir, el electorado de Cambiemos lo ve como su referente y lo vota, no hay mucha antítesis. Y después esto... ¿Crees que Cambiemos se ha aprovechado? Cambiemos también esa disciplina. Pero me refiero a la mayoría que tiene legislativamente y que goza de ella hasta diciembre por lo menos, y veremos qué pasa después con las elecciones. Esa mayoría que cuenta con el voto doble de la presidencia, ¿vos ves que realmente lo ha ejercitado de verdad y ha aprovechado esas circunstancias en las que se encuentra? ¿Ha hecho un buen ejercicio como oposición, siendo mayoría legislativa, Juntos por el Cambio? No, porque son todos el oficialismo. Son todos el oficialismo. Por supuesto, porque al momento de debatirse el presupuesto, los municipales, Norma Agüero le ha presentado en 2 o 3 oportunidades le ha presentado por escrito la reasignación de la partida destinada a sueldo, sin tocar lo reservado como servicios extraordinarios, que es horas extra, sin tocar todos los demás montos, ¿no es cierto?, que requieren el otro tipo de contrataciones, sí. Sin tocar eso, se le ha pedido específicamente el aumento de la partida destinada a los sueldos del personal y ningún concejal dice, tiene razón la delegada de los municipales, tendría que reservarse una partida mayor atendiendo a las situaciones inflacionarias, sí, que no hay garantía que se frenen, ni mucho menos que retrocedan. Cuando hablamos de presupuesto, tiene como objetivo prever el gasto que se va a hacer para el año siguiente en todo lo que es el ejercicio ejecutivo de lo que se ha legislado, ¿correcto? ¿No? Y dentro de eso, encorsetar. ¿Cómo armarían ustedes, desde Política Obrera, el presupuesto? Pero como te lo dije recién. O sea, pero ¿qué prioridad darían? ¿Qué secretaría recibiría más dinero que otra? No. ¿La darían a salud? ¿La darían a la parte de seguridad? ¿La darían a la parte de vivienda? No. A la parte de, ¿en qué parte? Primero los sueldos de los trabajadores. Primero los sueldos de los trabajadores. Primero los sueldos de los trabajadores. El sueldo igual a la familia. Pero te quiero. En primer lugar, sueldo de trabajadores. Pero déjame que te termine este concepto, sí, porque si no queda un poquito desprolijo esta cuestión. Dígame. ¿Cuál es la complicidad o dónde es la parte que no hay distinción? La parte que no hay distinción es que ningún concejal toma el reclamo de los municipales, aprueban el presupuesto como viene del Ejecutivo, un presupuesto tramposo. Porque se presupuesta contemplando la inflación. Es cierto, las reglas del Consejo Profesional de Ciencias Económicas hace muchos años determinó 13 puntos, sí, al momento de la contabilidad, y dentro de esas sugerencias dice siempre hay que presupuestar por el precio, considerando que se va a gastar más de lo que se piensa y que va a ingresar menos de lo que ingresa. Es inflar el presupuesto, claro, para que alcance a la obra. Ahora, esto lo dice el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, que es una organización que nuclea a todos quienes atienden la economía de las empresas privadas.
Pero en el Estado no deberían regir estos principios. Porque no tiene que haber acumulación de dinero. El dinero que se recauda en el pueblo debe ser gastado íntegramente en el pueblo dentro del ciclo contable, dentro del año. No puede haber dinero sobrante. Sí. No puede haber saldo del ejercicio anterior. No, se traduce a falta de obra. Obviamente. Porque si hubo un saldo del ejercicio anterior es porque entonces hubo obras que no se hicieron, mientras el pueblo lo necesitó. Y bueno, en estos casos, y hay una doble trampa. Uno de los 13 puntos que estás nombrando vos de la parte económica es de alguna manera inflar el presupuesto, y acá vemos que eso, entre comillas, entendemos que se hace en base al conocimiento. Claro, se hace. Después, a fin de año, se ve como nuevamente se tiene hace. que represupuestar o rever el monto que se había asignado. Claro, porque, y ustedes, ¿cómo harían eso? Nosotros no haríamos eso nunca. Nosotros no elaboraríamos un presupuesto en términos capitalistas con la mentalidad de un administrador de una empresa privada. Jamás haríamos eso, como parece que estuviera haciendo la municipalidad. Plata para hacer una obra, entonces. Lo pregunto. De las tasas. De las tasas y de los impuestos, eso. Hoy tenemos, por supuesto, de público conocimiento que tenemos menos de un 25% de adherencia al pago de las tasas e impuestos. Párate que yo quiero dejarte un punto para que vos lo trabajes periodísticamente, ¿sí?, con esta advertencia. Siempre se presupuesta con este criterio, considerando la inflación controlada, una inflación mínima. El año pasado se hizo un presupuesto considerando el 40 y pico % de inflación. Este año se armó un presupuesto considerando el 80%. Y yo digo, a sabiendas que la inflación va a ser del 85, del 90 y del 100. ¿Cuál es la trampa? Que el 50% del presupuesto es coparticipación. Y de esa coparticipación que viene, es el resultado de la recaudación que hace la provincia de los impuestos directos, que son los impuestos patrimoniales. Sí. Que proporcionalmente, conforme aumenta y conforme se ajusta, conforme aumenta el costo de vida y conforme se van ajustando, se va recaudando y se va enviando como coparticipación al municipio. ¿Y qué sucede en el final del ciclo contable? Hacia noviembre, oh sorpresa, siempre se termina reconociendo a fines de noviembre, principio de diciembre, después incluso que se aprobó el presupuesto, o a lo mejor antes, que ingresa una gran cantidad de dinero que no estaba presupuestado. Por lo tanto, es dinero sin destino. ¿Y eso por qué sucede? A mí me parece que hay una intención. Es decir, no puede ser que un municipio como Luján, que tiene que Luján no es el triple que Mercedes. Es un municipio que tiene un montón de complejidad, es más grande que Mercedes, esto es verdad. El presupuesto de Luján son 14.000 millones de pesos. El presupuesto de Mercedes son 100.000 y pico, 6.300. No sé. ¿Está inflado el de Luján? Luján no puede con ese presupuesto. Tuvo que transferir el hospital municipal a la provincia porque no puede sostener. Ese es un problema que tiene, es un problema que tiene 16 años. Ahora, me parece que el presupuesto, es decir, la baja cobrabilidad, es decir, la baja cantidad de contribuyentes, sí, la masa de contribuyentes, se mantiene y es la misma de la época de Giosio. Es la misma de la época de Giosio. Para estimular entonces, el pago, ¿no? ¿O cómo? Entonces, lo que quiero decir acá, y con esto, perdóname que sí, me haya extendido, pero vos también te enganchaste con esto. La idea es que está de otro lado pueda pero en esto, la propuesta, la forma de citar la política. El Consejo Deliberante aprueba primero el presupuesto, no oye reclamos específicos de aumento de determinadas partidas, no toma ninguna decisión con exigir el aumento de la base de contribuyentes ni los montos, y después que se produce todo este desbarajuste de ingresos de fondos sin destino sobre el final del ciclo, aprueba la rendición de cuentas. ¿Y ese dinero dónde queda o a dónde va? Bueno, ese dinero después se usa arbitrariamente, ¿no es cierto?, en un montón de cuestiones que tendría que rendir cuenta el Consejo Deliberante, que es el que tiene todos los cajones ahí a la entrada del municipio y que no explica. Entonces, el Consejo Deliberante tendría que dar cuenta, ¿no? Entonces, por eso digo yo que
no hay grieta. Gobierna todo junto. Y cuando dicen, estamos en contra, mirá, estarás en contra del color de los juegos con los que pintó la última plaza. Pero no estás en contra del presupuesto, no estás en contra de la rendición de cuentas, ni fuiste a averiguar qué pasó con ese dinero y le seguís aceptando el manejo de un fondo que no está presupuestado y la elaboración de un presupuesto que no es claro, no es creíble y que no está hecho en términos de ni siquiera de la ley orgánica de las municipalidades. Cuando me has hablado de Julio Sena, de Chávez y de la crisis que se vivió hace 25 o 30 años atrás, refiriéndote a la parte de la crisis habitacional, ¿sigue pasando lo mismo? Sí, sigue pasando lo mismo. Hay una irresponsabilidad de anunciar cosas que genera muchas preocupaciones y se van entregando 6 escrituras y se hace una cosa gigantesca y todo el mundo cree que se le va a dar escritura y no hay escritura para todo el mundo. Entonces hay una gran mentira en esto y empieza a madurar el reclamo de vivienda y empieza a notarse cada vez más, porque hay una manipulación, también hay un secreto, no hay una transparencia con los listados. En algún momento la gente que se anotaba se sabía, es decir, para el plan federal de viviendas, donde se ofrecían 193 viviendas, se inscribieron 1.300 familias. Es decir, estaba claro eso en el Ameguino Marín. Bueno, ahora no, esto de la digitalización no está expuesto, no se sabe cuándo, no se sabe quién, no se sabe los listados, no hay un control. Nosotros, o sea, ¿la transparencia de datos que dice el gobierno tener? No me consta en absoluto, y hay mucho malestar abajo con eso. Hay mucho malestar abajo y nosotros estamos planteando el control por parte de las familias que necesitan una vivienda, el control de los listados. Nosotros tenemos un juego para poder compartir con la gente también. Ahora después de, si te parece. Y es muy lenta la entrega. Y después vamos a terminar con un poco con la lista, por lo menos para contar quiénes son cada uno, a qué se dedican, a lo que quieras transmitir un poquito de cada uno de ellos. Tenemos un juego que son 20 preguntas. Tiramos y sale mira qué una bueno. de ellas y esto es para todos los precandidatos ha sido igual. Nadie tiene aviso de la pregunta que se le va a hacer y que se desenvuelve en base a la pregunta que se hace. Si te parece, largamos y te hacemos algunas preguntitas. Sí. Medio un mezcladito sería. ¿Cómo no? A ver, si alguna de ellas se repite en lo que se ha hablado o sea que se puede dar por contestada, la sustituiremos por otra. ¿Sí? Claro, sí. Vamos a ver, empieza que te sentís cómodo, Walter. Vení. Sí. Es la primera vez que hacemos una nota mira. en conjunto, digo. Cierto, sí. Nunca charlamos. Un micrófono. Número 6. ¿Qué medidas tomaría para fomentar el desarrollo económico y la generación de empleo en Mercedes? Un plan de obras públicas, pero nosotros ya tenemos el plan específico, que es la construcción de un colector cloacal que salga desde La Verde, que atraviese Tomás Jofré, que gire hacia Altamira, que se interne en el barrio La Pampita, que luego llegue hasta Goulan, que pase las vías y que llegue a Agote, y de allí a la planta. Por supuesto, pero sobra capacidad Mercedes. Mira, las pendientes van en base a lo que están nombrando. Mira, el colegio de ingenieros, charlamos siempre con algunos ingenieros amigos, desde la época de ferrocarriles, desde hace mucho tiempo, o sea, con el ingeniero Blanco y con otra gente. Ellos se desviven por aportar todo lo que saben, o sea, y eso todo el es un tiempo. tema fundamental. ¿Por qué hago estas preguntas también, no? Porque uno, más allá de la parte ideológica de cada uno, cuando empiezan a contar las problemáticas que hay en la ciudad de Mercedes, o en tu caso, que no entraste por la problemática, sino por una de las soluciones que estarían dando, que sería el cálculo acá que estás contando. Estás dando respuesta a uno de los grandes reclamos que hay en la ciudad de Mercedes, que sería, por supuesto, que serían las cloacas, ¿sí? Y ahora, me decís lo del colector cloacal que atraviese, más que nada estás hablando de las zonas
periférica. Vos sabés que es un reclamo que con Julio Sena lo planteamos hace como 11 años en elecciones de sociedad de fomento. Sí. Julio Sena, Velasco, ya fallecido, Velasco, bueno, y otra camada de gente muy valiosa en Gowland que constituyen una lista fomentista, y entonces se empezó a elaborar esta idea, atendiendo a al crecimiento demográfico, y que se tenía que llegar a tiempo porque la cantidad de perforaciones para el depósito cloacal y para la extracción de agua iba a generar un problema, porque al fin y al cabo estamos todos en las mismas napas. Y entonces, y después lo volvemos a hacer este planteo cuando se produce la ocupación de tierras en la recuperación de 2 planes de vivienda abandonados. Un plan abandonado en 1948 y otro plan abandonado en 1985-86. Entonces, cuando recuperamos esos 2 planes de vivienda, nosotros planteamos al gobierno de Carlos Selva, porque él había dicho que la planta no daba abasto, la planta depuradora, ante un pedido de informe del concejal fue Javier Casareto y otra muchachada allí de los concejales de la coalición cívica, creo. Habían pedido un informe porque la planta depuradora no funcionaba, y el intendente Selva responde el informe diciendo sí funciona, solo que no da abasto. Entonces nosotros dijimos, bueno, con la cantidad de construcciones que se están haciendo en Gowland, menos va a dar abasto, es decir, no va a dar abasto en Mercedes, más problemas va a haber. ¿Y cómo ves y entonces nosotros propusimos, perdóname, ¿no? Nosotros propusimos ahí, con la cantidad de construcciones que había, que iba a impactarse negativamente muy mal todo, para el río, de arrojar los residuos cloacales como estaban, como llegaban, sin tratamiento, y encima la contaminación de las napas. Entonces, frente a esto, nosotros planteamos en el gobierno de Selva el colector cloacal, con una idea que fue la construcción de una segunda planta depuradora. Esto ya lo hemos planteado por escrito en las movilizaciones con los vecinos que habíamos ocupado las tierras en Gowland y en Agote. La respuesta del Ejecutivo, no escrita, sino charlada, porque en ese conflicto charlábamos día por medio. Entonces, el intendente Selva dice, bueno, mirá, dice, lo de la planta depuradora no va a hacer falta, porque ya va a tener, porque nosotros le agregamos la cárcel federal. Nosotros le agregamos las 2.000 personas que iban a estar en la cárcel federal, 1.500 internos y 500 empleados. Entonces le dijimos, bueno, mirá, 2.000 personas más haciendo sus necesidades sobre la misma napa todos los días, necesitamos una planta depuradora más, Carlos. Y entonces él planteó, mirá, no es necesario porque la cárcel federal ya va a tener una planta depuradora propia. Bueno, lo que nunca hablamos es cómo conectar el resto. Bueno, mirá cuánto tiempo hace que nosotros venimos planteando el colector cloacal, y ahora que tenemos una lista propia, que tenemos a Julio Sena como candidato a primer concejal, que es uno de los autores de este proyecto, con más razón, es nuestra primera obra. Es su primera obra. Sí, no tengas duda. Sería el colector cloacal en la primera obra por hacerse. Sí. En la segunda... Con incorporación de los desocupados, es decir, con esto trataremos de reducir todo lo que podamos hasta terminar con la precariedad laboral en la que se encuentran los chicos y las chicas de las cooperativas. De esa manera generarían el empleo en Mercedes. Y empleo genuino, claro. Bien, vamos a otra pregunta. Sí. Una pregunta más, a ver, vamos a hacer. Mientras vos me estabas contando lo de las cloacas, que iba a ser a nivel periférico, también estaría bueno, después vamos a ahondar un poquito cómo haríamos con la parte céntrica, que se encuentra en un colapso importante en la parte de cloacas. ¿Vos entendés que el conector cloacal de alguna manera descomprimiría lo del centro, o no estaría conectado uno con otro? No estaría conectado, es un colector independiente que llegaría... ahora se habla de ampliar la planta depuradora. Sí. Vos me planteaste abrir una segunda planta. Nosotros planteábamos de abrir una segunda. Sí. Bueno, ahora se plantea ampliar la que está. Bueno, si el informe de los ingenieros dice que se puede, dale para adelante. ¿Para qué vas a construir otra? Está bien. Número 19. ¿Cuál es su postura respecto a la transparencia y la rendición de cuentas de la gestión pública? Ajá. Bueno, la primera postura que tenemos es esta impugnación
por la cuestión de que están mal planificados los fondos públicos, está mal planificado del vamos. El solo hecho de planificar un presupuesto considerando la inflación más baja, Sí. Ya hace que todo lo demás no lleve a un buen puerto. Por más que se presente un recibo, una documentación respaldatoria de lo que está mal planificado. Tendría que aplicar las 13 normas que nombraste de la economía, con el que te pauta inflar previamente un presupuesto de cualquier obra que vos vas a hacer en el año, cuando después te toca armar el presupuesto anual de la municipalidad y no realizás el mismo ejercicio porque no te alcanza el dinero. Claro, no, porque pierde sentido, porque no rige. ¿Por qué para la obra pública haces eso de hacer un sobreprecio de lo que se está haciendo para poder armar el presupuesto? ¿Y por qué no se hace lo mismo en el presupuesto anual de la municipalidad? Bueno, porque claro, está bien, pero porque esas normas rigen en las contrataciones y en la contabilidad de las empresas privadas. Pero avalado por el propio municipio, entonces. Porque después no lo ejercitan. Pero el municipio tiene que... El Consejo Deliberante de la misma forma. Sí, o sea, no aplica de la misma forma que el Ejecutivo, el Consejo Deliberante al momento de hacer de programar el presupuesto que es para el año siguiente. Sí, bueno, pero lo programa en los términos de cómo administra la contabilidad una empresa privada. Pero el municipio se debe regir por otro principio, que no puede quedar dinero acumulado, no es para acumular capital, y que tiene que utilizarlo todo. Pero el tema es que ahí... ahora, el tema... Claro, el tema es que ahí hay un ejercicio ya de parte del municipio de transferir todo a manos privadas todo el tiempo. Está llamando a licitación a empresas privadas para que vayan trabajando para el municipio. ¿El servicio que tiene el municipio tendría que ser solamente de municipales? Para nosotros sí. Tendría que ser, es decir, tendría que estar desarrollado en la planta municipal hasta el caudal necesario que sí, en su momento. ¿Hoy necesita más empleados en la municipalidad de Mercedes o necesita menos empleados? Hoy, ¿cómo está? Bueno, esa pregunta la tendría que responder la gestión actual. Sí, digo, ustedes en ejercicio, la gestión... la cantidad de empleados que hay, ¿quisieran agregar más a ellos? ¿O les parece que hay un exceso de empleados en base al laburo que hay que hacer? Nosotros tendríamos que ver, ¿no es cierto?, en detalles cuántos empleados podrían empezar a hacer este colector cloacal, y de no poder trasladarse a hacer el colector cloacal, bueno, habría que incorporar más trabajadores para comenzar con el colector cloacal. Es de público conocimiento que son más la cantidad de trabajadores cooperativistas que la cantidad de trabajadores de planta en la Municipalidad de Mercedes. ¿Qué se haría con ese problema? Entonces van a trabajar al colector cloacal. Todo el cooperativismo, la generalidad, digo, capacitado, el que puede hacerlo. Pero los muchachos claro, dependerá del oficio de cada uno, ¿no es cierto? Es decir, dependerá y de las ganas de aprenderlo también, porque esta es una posibilidad, sí, claro. Sí. Un trabajo digno, ¿no es cierto? Es ver de qué manera conectan este tipo de deseos o de la intencionalidad que tiene acompañado de la ideología del espacio, cómo lo plantean para plasmarlo en la gobernabilidad de la ciudad. Esa es la intención de ver eso. Y de a poquito vamos viendo que van asomando algunas... me estás diciendo, hay una obra principal. Por supuesto, sí. Si no estaba la segunda planta depuradora, están viendo la oportunidad de ampliar. Me estás diciendo que ven como mi problema principal la distancia de la gente con la política y el poco ejercicio del mismo para ir a ejercer su voto. Ahora te pregunto con algo del ejercicio que lo cotidiano. Vamos a meternos un poco en la actualidad. Sé que estás en actualidad porque haces medios también. Así que con el tema de casa velatoria, que viste el tema que está viendo en este momento. No sé si le han dado hasta ahora el momento solución o no, pero ha sido un tema que ha picado fuerte este último tiempo. Y estaría bueno también saber cuál es la opinión de parte de política obrera respecto de la casa velatoria. Se tiene que agregar más empleados a la planta como pide el municipio para poder abrir y dar el servicio. Tiene que empezar a hacer ejercicio sí o sí y brindar el servicio de la municipalidad porque se aprobó hace tiempo atrás esa ordenanza y punto. Y
si no tienen el trabajador, no pueden tomar uno nuevo, o deberían tomarlo, o tiene que hacer una participación pública-privada como la que plantea en su momento Juntos por el Cambio, o tiene que ser, por ejemplo, como planteó La Libertad Avanza, de capacitar a los empleados e ingresar como hora extra a ese servicio, o cómo plantearían ustedes que debería ser el servicio de la casa velatoria. Puse los ejemplos para que veas también la diversificación que hay de respuestas sobre una misma problemática. Sí. Y que normalmente se han dado las bases más comunes y puede haber algún tipo de adherencia, no al pensamiento político de otro espacio, sino a encontrar unificación de criterio en algo, o sea que ven el beneficio en que se capacita el empleado. Que tienen un fallecimiento, ¿no?, en su seno. Todo el tiempo, todos los días alguien va al municipio a pedir esto. Indudablemente hay una problemática en Mercedes en ese punto. La gente no puede pagar por anticipado las cuotas, más allá de lo desagradable que es decir, bueno, un día voy a fallecer y voy a ir pagando el servicio fúnebre para que mis hijos no lo hagan. Claro. Bueno, más allá de esta cuestión, bueno, ese hay alrededor de 300.000 pesos. Claro. Un sepelio simple, por decirlo. Exactamente. Pero evidentemente es un gasto a afrontar fuerte. Es un gasto a afrontar. Sí. Y que tiene que ver con el bajo sueldo. Entonces las familias no están en condiciones de pagarlo y por eso se ha impuesto ya desde hace unos 2 o 3 años este reclamo que ha surgido, sí, está presentado por el municipio como una idea propia, pero en realidad es un reclamo que surge de la gente. La comunidad de la gente, sí. Es que en realidad uno dice, lo presenta fulano, lo presenta mengano, lo presenta el gobierno de turno. Tiene que ser, en realidad, lo que se presente, un reflejo de la necesidad del pueblo. No hay mucha más ciencia. Después sí se puede entender que no se ve un reflejo instantáneo en algunas cosas porque tienen una planificación a largo plazo. Claro. Pero después en el resto de las cosas se espera que sea el reflejo de lo que la gente pide de alguna manera. Por eso que hago esta claro. Bueno, y en ese punto más o menos yo no le voy a decir a Ustarro cómo tiene que administrar la casa fúnebre. No, pero si ustedes aunque ellos tomarían empleados nuevos. El municipio resolvió, ¿no es cierto?, un coordinador, una administradora y un empleado. Es decir, hasta ahora son 3 personas afectadas y el coordinador tendrá, no sé, el rango de director. No, el rango de coordinador. ¿Sí? No lo sé. No. Coordinador dijiste, perdóname. Es un coordinador. Sí. ¿Viste cómo sé del municipio? Sí, pero hay que, por eso yo voy levantando información de lo que cada uno va a estar haciendo también, claro. Hay un coordinador asignado, un coordinador, sí, una empleada administrativa y un empleado. Son 3 puestos de trabajo, lo que ha presupuestado el año pasado, ¿no? Dentro de este presupuesto. Bueno, y como ven entonces que se han pedido 8 ingresos a la planta permanente, entonces son 3 los que están ocupando ese lugar y los que hasta ahora parecen la base necesaria para operar la casa velatoria. ¿Cómo ves que el gobierno municipal haya pedido? No, ahí no sé ellos qué tendrán que hacer, no lo sé, ahí no sé para qué, ni por qué, no sé hasta ahora lo que estaba pedido, lo que estaba presupuestado, pero no sé, sinceramente no lo sé. Bueno, te saco de este tema, pero porque hay mucho para ir, sí, así que no te ganamos, vamos con otra cosa. Pero lo otro que quiero, a propósito de este tema, no impulsaríamos que esto se cubra con horas extras. No, con horas extras. Las horas extras son extraordinarias y son para situaciones extraordinarias. Pero si acá estamos hablando de que de manera sistemática todo el tiempo hay que prestar un servicio, bueno, evidentemente no somos partidarios de que el trabajador presupueste o haga que su ingreso sea la hora extra, ¿no? Su ingreso principal. No, tiene que ganar un sueldo digno, un sueldo igual a la canasta familiar y despreocuparse por la hora extra y ver si va a ser horas extra o no, porque eso es optativo, no es obligatorio, si se produce una situación extraordinaria, ¿no? Y hay situaciones extraordinarias, es decir, una situación donde en un accidente que ojalá nunca ocurra, pero que han ocurrido, un accidente donde toda una familia pierde la vida, bueno, ahí hay una situación extraordinaria. Y han sucedido en más de una oportunidad, ¿no es cierto? En un accidente de tránsito, bajo las vías del tren. Entonces, ahí se hace necesario triplicar esfuerzos para un servicio fúnebre. Bueno, ahí sí es necesario, ¿no es cierto? ¿Cómo ves, como obreros,
a los cooperativistas? Se los está reconociendo como tienen no, hay un problema ahí que me llama la atención otra cuestión, que hay una tendencia a transferir obras a cooperativas, con lo cual hay una legitimidad cada vez mayor de la precarización laboral. Porque los compañeros de cooperativa no tienen obra social. No tienen obra social. La relación, el aporte jubilatorio, no aparece en el volumen que debería aparecer. Están precarizados. Está precarizado. No hay un trabajo con una categoría, no tiene categoría. Bien, vos me dijiste hace un rato que no tiene convenio. Que en el colector cloacal, para poder hacerlo, ibas a poder enviar a los cooperativistas que tuviesen la capacidad para hacerlo, obviamente, o los que se quieran capacitar, para que vayan a hacer ese laburo. ¿De qué manera lo harían entonces? Digo, porque son precarizados. ¿Los pasarías de planta para poder? Por supuesto, claro, sí. Nosotros tenemos una bandera todo el tiempo que es el pase a plata, claro, el pase a planta permanente del personal contratado, claro. Porque, claro, hay... Y ahora esta pregunta... Mirá, hay como... Esta pregunta es obligada, de verdad. Walter, porque hay como un fraude laboral. Yo lo comprendo y comparto que es un fraude laboral a mi entender personal, ¿no? Y se incurre en esa falta. También. Pero cuando vos me decís a mí, por ejemplo, pase a planta permanente. Claro. ¿Cómo se solventa eso? Lo tiene que solventar con el presupuesto. De absorber, que de alguna manera también lo paga el municipio, ¿no? A los sueldos precarizados o no de los cooperativistas, ¿no? ¿Cómo la municipalidad absorbe todo esto y cómo lo mantiene? Mira, tiene posibilidades de mantenerlo. Porque si vos querés, el dinero que la nación le paga por el potenciar trabajo, esos 40 y pico de mil pesos, bueno, si vos querés, los mandás directamente al municipio, incrementa el ingreso al municipio y con ese dinero produce el pago, ¿no? Entonces, bueno, te estoy diciendo, un instrumento que es del sistema, de este sistema. Lo que me estás contando es algo diferente a lo que normalmente han dicho de la parte ideológica a la que representás, ¿no? O sea, que me decís, está el instrumento para hacerlo. Y de la manera en que lo harían... Es que nosotros pedimos trabajo genuino. Hay una confusión también en ese punto. Nosotros reclamamos trabajo genuino. Y como no se produce el trabajo genuino, entonces nosotros empezamos a reclamar un subsidio al desocupado. Ese fue un planteo de 1997. O sea, 1996, la lucha de Julio Sena y Miguel Chávez, que desemboca en la lucha contra la desocupación, comienza con ellos... la lucha por un subsidio al desocupado. Mira, esta lucha la encabezan Julio Sena, Miguel Chávez y el negro San Pietro. Ellos tres, se le reclama al intendente Giosio, él niega que hay desocupados en Mercedes, entonces salen a hacer un petitorio y juntaron 1.200 firmas de gente desocupada que se presentan en el municipio y después se sigue negando, entonces hacen una carpa de protesta en la Plaza San Martín, hasta que después de muchos días, muchas semanas, se cruza su secretario privado, que era Juan Carlos Benítez, terminan en un acuerdo, se va a la gobernación y encuentra allí una partida de emergencia que creo que era el gobernador interino Felipe Solá, le extiende 1.200 cupos que se administraron en Mercedes. Acá finalmente estos 120, 100 y pico de gente se presentó con esa comisión de desocupados de Mercedes, que fue el embrión de lo que después fue el Polo Obrero. La organización de los desocupados en Mercedes nació antes que la constitución del Polo Obrero Nacional, para que te dé una idea. ¿Se podría entonces decir, Walter, a ver... Y el reclamo era trabajo genuino, y se pedía subsidio al desocupado en virtud de que no había solución. Si no es correcto lo que voy a decir, corregilo, porque esa es la idea. Se podría decir que Walter Altavista, de política obrera, está
presentando la idea de eliminar el plan potencial trabajo para pasar ese dinero a las arcas municipales y que ese sea el dinero de base del sueldo genuino, de un trabajo genuino para todos los cooperativistas? Una idea. No, habría que evaluar. Vos me lo preguntabas hacia boca de jarro y yo lo... lo que yo interpreto de todo lo que me explicás. Es que está muy bien tu pregunta, porque ¿cómo haces? El trabajo está muy bien tu para pregunta. pasarlo al municipio. Yo ahí digo, bueno, me está hablando de eliminar planes. Entonces, es fuertísimo que alguien del Partido Obrero... y a esto es lo que voy. Para mí es un cambio paradigmático también lo que estás contando, porque es amoldar el speech, por así decirlo, sin tratar de insultar tu inteligencia ni nada por el estilo, amoldar el speech a una realidad que no se veía reflejada antes. De la izquierda no mostraba esta intención. Nosotros estamos a favor de mantener continuamente el plan, mantener el plan. Y contraprestación, vayan a preguntar, porque nadie decía nada. ¿Y no estás planteando? Nosotros estamos por el trabajo genuino. Claro. El trabajo genuino. Bueno. Siempre planteamos el trabajo genuino, y que se tiene que pagar el pase a planta permanente y se tiene que pagar con un sueldo igual a la canasta familiar. Hablamos también de ampliar la base de contribuyentes, armar el presupuesto a partir de esto, de esta necesidad. El presupuesto tiene que estar armado a partir de los sueldos. Yo te escuchaba hoy. Sí. Referenciarte como la coparticipación, de Mercedes, debiera surgir, la coparticipación, o sea, si es muy difícil que gane política obrera en Mercedes solamente y en otros lugares no. ¿No? Está claro. Sí, entendés que es todo en conjunto. Va a suceder en todos lados. Es decir, lo primero que haríamos a nivel nacional sería declarar el no pago de la deuda externa. Es decir, declarar el no pago de la deuda externa significaría redistribuir una gran cantidad de dinero que está destinado al rescate del capital en el plano nacional y en el plano provincial. Claro. Es decir, esta cantidad de negocios y esta cantidad de medidas financieras, como por ejemplo lo que hizo Massa apenas asumió, tomar los fondos de ANSES, que era el seguro que tenían los jubilados, sí, con un fondo dolarizado, canjearlo por un documento valuado en pesos ajustado al sueldo de los activos. Bueno, ha sido una gran estafa para los jubilados, pero con esos bonos dolarizados fueron para inyectarlo dentro del mercado financiero para producir un rescate del capital. Bueno, nosotros no haríamos eso a nivel nacional. Nosotros haríamos un redireccionamiento de toda la economía y todas las finanzas, declarando en principio el no pago de la deuda externa, y la redistribución sería diferente. Es decir, no dependería solamente del presupuesto municipal una medida como esta, ¿no? Sino que dependería también, y vuelvo a insistir, el presupuesto municipal de Mercedes se compone el 50% por coparticipación. ¿Crees que la municipalidad de Mercedes aprovechó este momento histórico, en política me refiero, que tuvimos y que gozamos en la ciudad de Mercedes? Digo, gozamos de una manera... como una expresión simplemente, sí, de la alineación del gobierno nacional, provincial y municipal. ¿Crees que se hizo explosión de eso? Que se hizo, se hizo buen uso de estar alineado por primera vez, no sé si no es toda la historia de la política, la ciudad de Mercedes con la provincia y la nación. Si se hizo un buen uso de eso, me refiero al ejercicio de la política desde el Ejecutivo de Mercedes con respecto a la relación coyuntural que tiene y la posibilidad de bajada de planes, bajada de obras, bajada de, como por ejemplo vimos en su momento cuando Randazzo llegó a la gobernabilidad a niveles nacionales, a niveles coyunturales. Sí. Vimos en su pueblo natal un gran reflejo de eso, innegable, en su ciudad Chivilcoy, ¿no? ¿Correcto lo que estoy diciendo? Sí, Chivilcoy. El crecimiento ha sido fuertísimo. ¿Vos ves eso? ¿Cómo se aprovechó esa conexión que había de ciudad, provincia y nación? No. Este ha sido el gobierno del gran ajuste.
Acá hubo un gran ajuste donde el principal ajustador fue el presidente de la nación, del gobierno kirchnerista, sí. El gran ajustador. Kicillof recibió algo de ese ajuste que fue haciendo para apagar algunos incendios que se le iban produciendo, pero a costa de otro gran ajuste, que le significó, ¿no es cierto?, una rebelión en todos los sentidos, ¿no? Por todos lados. Y ese ajuste implicó, bueno, la creación de una coordinación de los municipios, y ese cargo de coordinación de los municipios fue justamente para disciplinar a todos los municipios a que no reclamen absolutamente nada y que no esperen absolutamente nada. Que se adapten al ajuste. Entonces, en definitiva, acá ha habido un gran ajuste, sí. Y entonces no se puede comparar con ninguna gestión que pudo haber habido en algún momento donde algún municipio se pudo haber beneficiado porque tenía del mismo partido a los 3 niveles. Sí. Aquí no sucedió eso. Terminar de cerrar de pero porque hubo sí. Un gran ajuste a nivel. O sea, en base al ajuste fue lo que ocurrió. ¿Entendés que en base al ajuste? Mira, no se construyó ninguna escuela. Y los chicos, es decir, han hecho lo imposible para evitar la deserción. Han ido a buscar los chicos para que no deserten. Bueno, cuando los poquitos tiempos, porque en realidad los chicos terminan desertando y dejan de ir a la escuela, ¿no? Sí. Pero la verdad es que cuando logran meterlo, no entran adentro de los salones. No entran. Claro. Llevan años sin poder terminar un salón de uso, un gimnasio cubierto de la escuela media. ¿Cuándo lo vas a hacer? Es decir, ¿cuánto hace que vino el director general de escuela? En la gestión kirchnerista anterior vino. Y nunca lo hizo. Es decir, y después tampoco se hizo, y en estos 4 años tampoco se hizo. ¿Cuánto vas a tardar para poner un techo? La gente, nosotros en la ocupación con los vecinos, en las tomas de tierra que hicimos en Gobla y en Agote, en 1 año y medio le resolvimos los problemas a 200 familias que resolvieron el problema de la vivienda en un ratito, el problema del terreno. Y después fueron construyendo y el municipio terminó acompañando, sí. Porque no le quedaba otra, porque no puede desalojar, porque el vecino ya se construyó un techo. Entonces después, bueno, por ley de familia no quedó otra que ir arrimando un ladrillo. Claro, no entiendo lo que pero la solución estructural la logramos nosotros sin tener un concejal y sin tener la decisión en el departamento ejecutivo en 1 año y medio. Con la lucha en la calle. Con la lucha en la calle. Y esta gente, qué sé yo el tiempo que lleva, y con todos los patitos alineados, no puede poner el techo en una escuela, no puede poner la dentadura postiza en el consultorio, en el hospital odontológico anunciado hace como 8 años. Es decir, se anunció como contrapartida, como presentación de una opción ante el lanzamiento del plan Argentina Sonríe inconcluso, solo porque había cambiado de signo el gobierno. O sea, todo dependía de la continuidad del mismo signo político, sí. Como la política de 1905. Entonces, te doy la alpargata si me votás, te doy el pie izquierdo, y después las elecciones si ganes te doy el pie derecho. Eso se vio en una época también. Entonces esto que fue verdadero. Entonces acá se vio, te hago todo el tratamiento para ponerte una dentadura postiza y si gano te traigo los dientes. Bueno, no ganó, entonces la gente se quedó esperando. Bueno, tuvieron que salir, bueno, nunca se inauguró. Llegó 8 años para poner una dentadura postiza como la anunciaste. En el 4º lugar de la lista la tienen a Pajón Ailén. Sí, Mica Pajón, una joven luchadora desde muy chiquitita, Mica Pajón, junto a su abuela, Mirta Cabrera. Ellos hicieron una linda experiencia de lucha, una gran experiencia de lucha, de luchar por un paso a nivel. Claro.
y fruto y por la remodelación de un sector abandonado en la 107 y Avenida San Martín. Toda esa zona remodelada es el resultado de esa lucha que dieron Mica Pajón de muy chiquita y Mirta Cabrera. Ellas asistieron en una tragedia. Es un tren que el 23 de noviembre del 2005 es un tren que choca con un auto donde muere la familia Poggi, Sí. Poggi Verde, y ellos logran salvar a uno de los chicos, y al día siguiente, es decir, rompieron el auto, hicieron todo lo que pudieron y salvaron al chico, lo salvan. Sí. Viene la asistencia médica, y al otro día, mientras estábamos reunidos, yo estaba reunido con ellos por cuestiones periodísticas, Sí. y pasa el tren y llega la noticia de que el chico había muerto. Entonces los vecinos reaccionaron, la gente que estaba ahí, estaban conmigo, entonces le empieza a tirar cascote al tren ante la impotencia, charlamos que eso no había que hacer, fuimos a darle cuenta al juzgado federal de esto, dejando en claro la irresponsabilidad de la empresa de que en 50 años se habían producido decenas de muertes, y que siempre había habido reclamos. Bueno, dieron esa lucha durante meses, Sí. cortamos las vías, porque le pedimos a la empresa que bajara, la empresa no bajó. La intimamos, le presentamos la nota por escrito en la estación. La empresa nunca vino. Y al cumplirse un mes, bueno, protagonizamos esa lucha, cortamos las vías, quemamos goma, paramos el rápido, paramos todo y dijimos acá no se mueve más nada hasta que la empresa no diga que va a venir a resolver este problema. ¿Hasta cuándo va a morir gente acá? Lo resolvieron. Sí, por supuesto, con un corte de vía 24 horas antes de la Navidad del 2005. Mira. Sí, O sea, presión. no porque fueran buenos. No, presión. La gente lucha, pero porque no se le responde. Ay, Ahí tenemos de vuelta los límites insalvables del sistema, Sí. que si no es porque la gente levanta la cabeza y lucha, no se resuelven los problemas. Y bueno, La Mica Vice conoce. David César. De Viace, sí, Viace. sí, el Pollo. Bueno, el Pollo es un fundador. Él es fundador del Partido Obrero en Mercedes, muchacho eternamente joven, el Pollo, el delgadito, él es un fundador. Lucía Andújar es una nueva compañera que está hace poco tiempo. Ella trabaja en casas de familia. Y Juan Ramón, bueno, es un trabajador también, hijo de una familia ferroviaria. Sí. Y que actualmente, bueno, va trabajando por su cuenta. Cabrera de trabajo Cantino, la abuela. Sí. La abuela de la chica, digo, ¿no? Y Benja Laborda es un joven, ahí ha dejado, lo vamos a tener a las orejas porque estaba estudiando el profesorado de arte, y que sí, que es hermano, es hijo de Nenín Laborda, y su hermano también tiene un fallecimiento trágico en un accidente en la 16 y 19, ¿no? Baje Alba. Bueno, Alba Bajé es una escritora mercedina que escribe cuentos, que ha presentado sus trabajos hace ya un largo tiempo, de mucha experiencia, tiene también una visión de lo justo y lo injusto. Vargas Rodríguez, Julio César. Julio Vargas es un fundador del partido en Mercedes. Él viene de una experiencia anterior en Luján. Ha sido luchador. También hizo una experiencia ferroviaria, también en el gremio de la carne. Al principio de la democracia. Monticelli, María Cristina. Sí, de una trabajadora de la salud. Trabajadora de la salud. Jorge Rato es un trabajador independiente. Videla. Es un trabajador independiente, trabaja en el campo, presta servicios en el campo. Videla, Celia Videla es una hermosa mamá. Es una hermosa mamá, es la mamá de Matute Chávez. La mamá de Matute es una maravilla. Cabrera, Cristian Marcos. Bueno, Marcos Cabrera está en Mercedes de nuevo, ya hace un tiempo, y vivía en el barrio San Martín, ahora vive en Agote. Es un joven trabajador de la construcción, está haciendo trabajo de electricidad y pintura. Va trabajando en Buenos Aires con esta adaptación que hay en la crisis de los alquileres en Buenos Aires, ¿no? Sí. Bueno, entonces hay un replanteo. También, ¿no? Y sí, porque ha obligado a mudarse a una gran cantidad de familias que se van mudando al borde de la ciudad de Buenos Aires, y entonces se están remodelando y se empezamos a ver acá con los negocios también, ¿no? Que claro. los costos son casi inviables. Y se han volteado algunos caserones para construir algunos edificios y está trabajando Germán Wall, Jorge Roberto. Ah, sí,
Mira, Jorge Germán es un productor agropecuario. Él es un productor agropecuario de pavos. Sí, señor, sí. Y al mismo tiempo de productor agropecuario, Jorge también es docente en el área agropecuaria, y tiene una visión muy muy clara. ¿Se pronuncia así, Sobico? Sí, María Sobico es docente. Sí, es docente en la Universidad Nacional de Luján. Jefa de el Departamento de Lenguas Extranjeras de la Universidad de Luján. Qué lista, ¿no? Sí, qué lista. Es de lujo la lista. Altuna Elías. Una lista. Elías Altuna es un, creo que ya tiene la licenciatura docente, ¿no? Bueno, él es licenciado, tiene una licenciatura ya de ciencia biológica, anda por ahí, y él es docente en el nivel terciario y también tiene algunas horas en secundario. Elías es tiene una paz, qué serenidad tiene, ¿no? Vargas Victoria. Lo que debe ser en el salón, él trabajando, todos los chicos calladitos. Es una buena persona, yo lo conozco, tengo buena relación. Es una maravilla. Martínez Luis Alberto. Párate, Victoria, mira, yo la tuve de alumna, muy buena, se ha recibido, licenciada en trabajo social, trabaja en su actividad, es hija de Julio Vargas, y sí, ella nos conoce desde que era bebé. Claro. Si su papá fue fundador, nos conoce. Martínez Luis Alberto. Luis Martínez también, desde muy chiquitito, hijo de una familia ferroviaria, y él Sena, imagino que está Agustina Sena es la hija de Julio, que también son nuestros hijos, ¿no? Que van avalando este gran compromiso de sus padres, y para nosotros es un orgullo que vayan encontrar el apoyo de la familia, es un orgullo. Walter, querido, un minuto a esta cámara para referirte a la gente y, bueno, decirle lo que quieras. Mira, lo principal para decirle es que necesitamos pasar las PASO. Necesitamos pasar las PASO. Es una necesidad por lo que se avecina. Las elecciones transcurren en un escenario donde la realidad se debate entre provocar una inflación brusca o una devaluación gradual, que en cualquiera de los dos casos, como la devaluación gradual está en los términos de esa canasta de valores del dólar diferente, y que en cualquiera de los casos afecta directamente los salarios de los trabajadores, en cualquiera de las dos variantes vamos camino a una pulverización mayor de los salarios y a una inalcanzabilidad de los precios. Nosotros llamamos a votar a Política Obrera para organizar las luchas que se avecinan. Tenemos que dar una salida, y la salida está en un programa de los trabajadores. La declaración del no pago de la deuda externa, la reasignación de toda la estructura económica y financiera de la Argentina tiene que estar a partir de los trabajadores. Las familias trabajadoras primero, los trabajadores primero. Votá Política Obrera. Política Obrera es la lista que va a desenvolver el programa de las luchas que se vienen. Walter, querido, bueno, primero agradecerte por haberte acercado, por la buena onda, por haber tenido una buena charla, una charla amena. A nivel personal, bueno, felicitarte también por la adaptabilidad del discurso un poco a la realidad de Mercedes, porque yo siempre he escuchado un discurso muy nacionalista, si bien hay mucho nacionalista de lo que hemos hablado a nivel nación. Hemos tratado de bajar un poco a lo que es al nivel Mercedes, y también has dado algunos indicios, respuestas, y hasta incluso has sido disruptivo hasta con tu propio espacio, contando cómo hacer para ingresar a planta permanente a cooperativistas. Así que de mi parte agradecerte y felicitarte por haber hecho este cambio y esa adaptabilidad en el discurso que tiene la política obrera. Una más. Sí. No podemos perder de vista, hablaste de los nacionalismos y la cuestión nacional. No podemos perder de vista un detalle. El mundo atraviesa una tercera guerra mundial. Es nuestro enfoque y nuestra caracterización, que no coincide con la caracterización ni siquiera del resto de la izquierda. La izquierda en el mundo no caracteriza una tercera guerra mundial. Solo nosotros y el Papa Francisco caracterizamos una tercera guerra mundial. ¿Estás dando a entender con esto que estás diciendo que también es disruptivo, porque plantea a futuro una discusión diferente de política? Es el salirse de izquierdas a derechas, a empezar a hablar de globalismo o antiglobalismo.
o no globalismo y sí globalismo. Mira, y de geopolítica, si querés también, Sí, sí, porque no, la Argentina eso. tiene Sí. a pocas millas a la OTAN, físicamente, controlando las Malvinas. ¿La interpretación de que estoy haciendo eso de globalismo o no globalismo correcta? No lo sé. O sea, como no, que no, está no. haciendo una evolución, una mutación. No, nosotros planteamos el internacionalismo, política. claro, nosotros planteamos el internacionalismo proletario, decimos bajo ese título, sí. planteamos las banderas del socialismo en todo el mundo. No consideramos la posibilidad de desarrollo del socialismo en un solo país. Justamente esto nos diferencia con algo que vos mencionaste al principio, con los partidos comunistas, que apostaron a la posibilidad del desarrollo del socialismo en un solo país. Para nosotros eso no es posible. El socialismo tiene que ser desarrollado en todos los países y desde ese punto de vista planteamos una bandera internacional del socialismo. Nosotros planteamos la solidaridad internacionalista con la clase obrera de Rusia y la clase obrera de Ucrania. Nosotros planteamos la unidad de los trabajadores de Rusia y Ucrania y de todos los países involucrados en esta guerra, los obreros de Polonia, los obreros de Finlandia, que les han metido la adhesión a la OTAN el mes pasado y ahora Finlandia, limitando con Rusia, va a terminar colocando bases de la OTAN encabezada por Estados Unidos. Nosotros planteamos la unidad internacionalista de toda la clase obrera mundial. Muchísimas gracias. Muchas gracias. A ustedes les agradecemos por haber compartido con nosotros este programa.